Hola, buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Seguimos en estos estudios y gracias porque me permiten poder compartir y te das el tiempo de poder reflexionar conmigo acerca de la palabra de Dios. Qué gusto que estemos. ¿Qué les parece si empezamos ofreciendo al Señor este tiempo de estudio en la palabra? Oremos. Padre, gracias te damos por permitirnos esta mañana poder acercarnos a ti. Te ruego que dirijas nuestros pensamientos y corazones a ti y que cautivos en tu palabra seamos enseñados. En Cristo Jesús. Amén. Estamos reflexionando acerca del Padre Nuestro que viene en el Sermón del Monte. Y hemos visto cómo esta oración es una oración que tiene que ver con una relación padre e hijo. Es una relación íntima y personal con el Padre Celestial. Es por eso que podemos decirle Padre Nuestro o Padre Mío, como el Señor Jesucristo lo expresaría. Ahora, entramos a la segunda parte de esta oración que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y esta es, santificado sea tu nombre. ¿Qué implica santificar el nombre de Dios? ¿Quién tiene que hacerlo y por qué? Cuando en el Antiguo Testamento, quiero llevarles a este pensamiento, cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel prácticamente había conquistado el 80% de la tierra prometida, Josué los juntó a todos y los llamó a platicar con ellos. Y él trajo un elemento muy importante para la vida del pueblo de Israel. Israel había recibido bendición tras bendición de parte de Dios. Victoria tras victoria, batalla tras batalla. Y Dios había bendecido a Israel. Pero ahora ya estaba en sus últimos días. Y entonces Josué los llamó y les dijo, miren todo lo que Dios ha hecho desde que los sacó de Egipto. Las plagas, pasar el mar en seco, el pan del cielo, las codornices, la derrota de sus enemigos. Y les dice en Josué 24:15, si lo pueden ver ahí en su Biblia, Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, como estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Israel responde a Josué, no, ¿cómo nos vamos a olvidar de Jehová? Haremos todo lo que Él dice y seremos obedientes. Nunca va a acontecer, nosotros serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. ¿Sí? Entonces Josué los escucha y se les quedó viendo y les dice, versículo 19 de Josué 24. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y mis amados, así ocurrió. Tan pronto cambiaron las generaciones, el pueblo de Israel se olvidó de Dios. Muy pronto se apartó de su camino. Y saben, yo creo que seríamos hipócritas si dijéramos que a nosotros muchas veces no nos pasa. ¿Cómo poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos, siendo Él santo, 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 un Dios celoso, un Dios que no sufre nuestras rebeliones y nuestros pecados? En esta serie que estamos del Sermón del Monte y en la oración modelo del Padre Nuestro, podemos ver que se nos invita a dirigirnos al Padre y nos enseña a relacionarnos con Él en la oración, a dirigirnos qué pediremos.
En Mateo 6, capítulo 6, versículo 9, si ustedes lo ven en su Biblia, dice la palabra de Dios en Mateo 6, versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Una oración entre Padre e Hijo, una oración que nos relaciona mediante Cristo Jesús, en el cual somos adoptados. Y solo mediante la fe en Jesucristo es que somos y tenemos esta relación como hijos ante el Padre Celestial. Pero el Señor dice en el verso 9, y lo quiero recalcar: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, podemos ver que en Primera de Pedro, capítulo 1, si lo pueden buscar, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13, dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y el 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el verso 16 lo recalca: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El mismo llamado que Josué hace a Israel en el Antiguo Testamento, de alguna forma Pedro lo hace a las iglesias del primer siglo. Es que ahora tenemos que entender que este llamado, este principio del verso 16, cuando dice: porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo en su pueblo? ¿Qué es lo que está pidiendo de mí? ¿Es acaso que un día lleguemos a ser beatificados, se nos ponga algo? ¿Eso es ser santo? No. Dios quiere decir que su nombre sea santificado. ¿Por quiénes? Por nosotros, por aquellos que le decimos que es nuestro Padre Celestial y caminamos a una vida de santidad, de obediencia. El primer aspecto que necesitamos ver de la santidad tiene dos formas unidas mutuamente. Son complementarias y hasta cierto punto sinónimos. La primera tiene que ver que es apartado de. Su naturaleza de Dios es diferente a la naturaleza de cualquiera de nosotros. Su naturaleza es diferente. Y la segunda parte de la santidad de Dios es que en Él hay una ausencia total de pecado. ¿Sí? Así que de esto lo entendemos más y estamos más familiarizados con esta expresión. Dios no comete, no hace pecado. Por eso de lo anterior podemos conocer que Dios es aparte en su naturaleza y sin pecado. Entonces, ¿a qué nos está llamando Dios? A ambas cosas. Pero una ya lo es en nuestra vida. En Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos escogió en su libre voluntad desde antes de la fundación del mundo y nos llamó, convirtió nuestro corazón en un corazón de carne y venimos a ser un pueblo apartado para Él. Todo esto ocurre desde la eternidad
y hasta el momento en que somos llamados a salvación. Pero no solo eso, sino también el vivir en santidad es el llamado. El acto de declaración de ser hijo de Dios es un acto ipso facto. En el momento que creemos, somos declarados justos, santos, por la redención que hay en Cristo Jesús. Así que, en ese sentido, ya somos parte de la santidad que Dios nos llama. Pero la otra es el llamado a practicar la santidad, el proceso de santificación. Y este es el llamado que Josué estaba haciendo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ya eran un pueblo apartado de Dios, pero ahora tenían que vivir en santidad. Y es hoy lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando la Escritura a través de Pedro nos dice, sed santos porque Dios es santo, es caminar en la voluntad de Dios. Y no es una cuestión que tenga que ver con ser salvos, no. Tiene que ver que si somos salvos, es evidente nuestro caminar a la santidad. Es en este proceso de santificación. Si hemos nacido de nuevo, nos gozamos caminando en la santidad de Dios que nos llama. Es el gozo de los hijos de Dios ser como Él es. Y en Cristo Jesús recibir este ejemplo. El escritor sagrado en Hebreos, capítulo 12, versículos 12 y 13, nos dice, capítulo 12 de Hebreos, versículos 12 y 13, si lo pueden buscar en su Biblia. Dice la palabra de Dios: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para los vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dice el versículo 14, y seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Caminar en la santidad, en el proceso de santificación, no es una opción en el creyente, sino es el placer y el gozo profundo que se puede disfrutar. Pero, entonces, ¿cómo santifico el nombre de Dios? ¿Cómo puedo santificar el nombre de mi Padre Celestial? Amados, tenemos que entender que tenemos este llamado. Sí, ya hemos sido apartados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Sí, desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él, ser como Él es. Pero el trabajo de la santificación es el proceso de nuestra vida viviendo en la voluntad de Dios. Pero lo que vamos a hacer, lo vamos a ver en el próximo estudio. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Padre, te damos gracias, Señor, que nos llamaste a ser tu pueblo. Eso no dependió de nosotros. Eso viene de ti completamente. Enséñanos a vivir en santidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.